Buenas a todos, a todas. Hoy tendremos un estudio más y trata sobre la iglesia. ¿A qué llamamos iglesia? ¿Qué es la iglesia? La palabra iglesia es la traducción del término griego eclesia y es utilizado en el Nuevo Testamento para identificar a los creyentes de Jesucristo. El significado literal es asamblea, reunión, congregación, santuario, tabernáculo y templo. Y tenemos algunos nombres que se le dan a la iglesia y se los citaré a continuación. Es llamada el cuerpo de Cristo, es comparada con un edificio, la iglesia como gobierno, como hermosura, la iglesia como amor, instituida por Dios, también el pueblo de Dios, la iglesia, es llamada la congregación de los primogénitos que están inscritos en los linajes escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. También la iglesia es llamada la esposa del Cordero, ciudad santa de Jerusalén, y lo vemos en Apocalipsis 21, 9-10. También es la vid, y lo vemos en Juan del versículo 1 al 6. Y en el versículo 5, le cito, dice el Señor en el versículo 5: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. En este pasaje se ve que es una iglesia en acción. Cada cristiana que permanece conectada al Señor, a Yeshua HaMashiach, llevará fruto. Así que todo creyente es un ministro y es útil en las manos de Dios. Una reflexión sobre la iglesia, y es que mirándolo como que los miembros de una iglesia son como ciudadanos de un reino con sus derechos y privilegios. Una comunidad con su rey, su ley, sus costumbres y su lenguaje. Y a continuación le pongo ejemplos de cada sitio. Sus paredes son de salvación, sus puertas de alabanza. Y lo vemos en Isaías 60:18. 61:9 al 11. Son la llave del reino, y lo vemos en Mateo 16:19. Son también la predicación del evangelio y la disciplina cristiana. Todo esto tiene que ver con la iglesia. Mateo 18 del 15 al 20. Sus cimientos son la enseñanza profética y apostólica. Efesios 2:20 al 22.
En este reino los ciudadanos estamos protegidos, protegidas y bien gobernados por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo, Yeshua HaMashiach, nuestro Señor. Aleluya. Un término similar que se utilizó en el Antiguo Testamento es asamblea, el día de la asamblea, la congregación de Yahweh o reunión delante de Yahweh. El término iglesia se refiere a una asamblea cristiana. Es una comunidad local de creyentes y también el conjunto universal de cristianos. La iglesia local se define por su realidad geográfica. Se identifican, por ejemplo, en el Nuevo Testamento por el nombre de la ciudad. Por ejemplo, cuando se habla de Galacia, entonces se dice las iglesias de Galacia. O Éfeso, Efesios. O sea, para entenderlo, es una región que en ella hay muchas ciudades y en estas ciudades hay muchas iglesias locales. Y a eso se debe el nombre de iglesia local que aparece en el Nuevo Testamento, citadas. El nombre de la ciudad identifica a la iglesia. Y la Iglesia Universal se refiere al conjunto de creyentes en Jesucristo de todos los tiempos y lugares. Y esta iglesia está conformada tanto por judíos como por gentiles. La primera reunión de la Iglesia Universal será durante el arrebatamiento y lo vemos en la cita siguiente. La semejanza que tiene la iglesia local con la iglesia universal es solo en el tamaño, porque la naturaleza de la iglesia y el compromiso que tiene el Señor para con la iglesia es el mismo. Somos parte de la promesa del Padre. Voy a hacerles aquí un apartado, un inciso que es muy importante, y es que para ser parte de la iglesia de Cristo, de nuestro Señor Jesús, Yeshua HaMashiach, hay que nacer de nuevo. ¿Qué significa nacer de nuevo? Es entregar tu vida al Señor, es renunciar a las viejas costumbres, creer que el Señor murió y resucitó al tercer día y Él vive, y que sea entonces tu Señor de tu vida. Que estés dispuesta a cambiar, que tienes que anhelar el cambio. Y para aquellos y aquellas que todavía no conocen al Señor, tienen ese deseo en sus corazones, hagan una oración conmigo. Yo confieso a Dios que soy un pecador, una pecadora, que creo que el Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, murió por nuestros pecados sobre la cruz y resucitó para mi justificación. Yo lo recibo y confieso ahora, lo confieso como mi Salvador y mi Señor de mi vida. Es una decisión personal el recibir a Cristo, al Señor Jesús, Yeshua HaMashiach, en vuestros corazones. Que sepáis que esta decisión es una gran decisión y esto lleva un proceso. Es una gran alegría. Ahora lo que deben hacer es buscar una iglesia local, sobre todo que esta iglesia local ustedes
los que saben orar o las que no saben orar, pero se acercan a la iglesia local más cercana, y esta iglesia debe tener como base que sea nuestro Señor Padre Eterno, el Señor Jesús, Espíritu Santo, que sea el baluarte de esa iglesia, el amor, y que pongáis los ojos en el Señor, directamente en el Señor, para que guíe sus caminos. Y esto no es una religión, esto es una relación íntima de cercanía con el Señor directamente. Existen muchas religiones, pero el Señor Jesús, Yeshua HaMashiach, no recomendó ninguna religión. Él nos invita a una vida en comunión personal con Él. Y Él dice, ven y sígueme. Y lo dice en Mateo 9:9. Y una reflexión para terminar, y es que no hay ninguna religión que pueda salvarnos, tampoco la cristiana. Y nos dice en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Bueno, y aquí termino este estudio bíblico. Creo que continuamos otro día con este tema de la iglesia, con la ayuda del Espíritu Santo, la Ruach Kodesh, para que me guíe. Y seguimos otro día. Hasta otro estudio bíblico. Gracias. Shalom.